Buenas tardes, Día Político por TSI. Ya es un hecho, Honduras ha regresado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones CIADI, cuando en el gobierno anterior Honduras se retiró. Tengo dos distinguidos invitados con quien vamos a hablar de este tema y de la reunión que sostendrá también Nasri Asfur, el presidente de Honduras, nuevamente con el presidente estadounidense Donald Trump y los presidentes de derecha de Latinoamérica. ¿Cómo está, abogado Arévalo? Bien, señor Ramón Matute, un gusto saludarle a usted y al pueblo hondureño en este gustado programa Día Político. Un gusto de estar aquí con el vicecanciller Gerardo Torres compartiendo este foro y vamos a hablar de la manera más objetiva, clara, ¿verdad? Sin ningún odio, sesgo o arraigo equivocado. Gracias. Ex vicecanciller de la República, ¿cómo está? Bueno, es un placer estar aquí en Día Político. Gracias por la invitación, poder estar en este panel para discutir, hablar de temas de la política exterior. Obviamente, ahora ya sin estar en el cargo, el análisis permite un poco más de amplitud. Claro. No, y comencemos con usted. ¿Cómo ve el regreso de Honduras al CIADI? Bueno, solo para ser muy breve con el tema de lo que pasó con Honduras en el CIADI, es que cuando llega la presidenta Xiomara Castro, una promesa de campaña fue ponerle un alto al tema de las sedes. Las sedes son una entrega de la soberanía nacional, es entregar territorio, población y legislatura a una empresa internacional, y hacemos el movimiento con el Ejecutivo y con el Congreso. Lo primero que se nos viene es una demanda o una amenaza de demanda de $10.000 millones, lo que sería una especie de shock, casi un default para las finanzas del Estado. ¿Quién nos iba a dar esa sentencia? El CIADI. Entonces empezamos a investigar sobre el famoso CIADI y nos dimos cuenta de que el único país que le había ganado al CIADI en la región había sido El Salvador hace muchos años, y le costó una demanda multimillonaria por haber cerrado unas minerías a cielo abierto, cosa que Honduras también estaba a punto de hacer. El CIADI es un tribunal internacional que casi siempre termina del lado de la empresa. O sea, si un Estado siente que está siendo afectado porque una empresa está destruyendo el medio ambiente o incumplió un contrato, el CIADI servía para castigar al Estado a favor de la empresa. Y nos dimos cuenta que en la Unión Europea todos los tratados que estaban haciendo los europeos ya eran sin CIADI, eran bilaterales. O sea, ya era entre Estado y Estado. Correcto. Era tanto así, el CIADI es tanto así de que si un embajador de un país que representa una empresa se reúne conmigo, yo puedo ir al CIADI y decir, ¿saben qué, CIADI? No se metan porque él y yo ya nos reunimos, entonces es un arreglo bilateral. Europa, a nivel de energía, a nivel de medio ambiente, ya no es CIADI, porque ahora todo lo resuelven mejor entre estados, porque el problema del CIADI es que está por encima de los estados y casi siempre termina del lado de las empresas. Entonces, esa fue la decisión de salir del CIADI. Eso que dicen ahora que el CIADI trae constancia y seguridad, es mentira. Si Europa ya no tiene CIADI. O sea, el cuento que nos están contando aquí es un cuento de hace 20 años, con el que firmaron el CIADI antes y ahora quieren regresar justamente para que esas empresas sepan que pueden venir a Honduras a hacer lo que quieran, y si alguna vez Honduras los quiere denunciar o cerrar un contrato, va a estar el CIADI del lado de ellos. Bueno, este centro de arreglo, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias de Inversión, algunos inversionistas extranjeros lo piden como requisito para invertir en determinados mercados internacionales o países, ¿verdad? Está sufriendo una modernización la inversión, ¿verdad? Hay muchos, por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea hay mucho bloque de países, como lo ha hecho su apreciación correcta el ex vicecanciller Gerardo Torres, que miran como un obstáculo el CIADI para generar inversión. ¿Por qué razón? Recuerde que en una inversión hay dos actores. Está el inversionista y está el Estado, que es el que garantiza el escenario para las inversiones. Pero ¿qué sucede cuando el inversionista o hace la contratación en el Estado de algún inversionista y este no cumple? Como se denunció que fue el caso de Energía Honduras, tengo entendido, que fue uno de los casos que ellos, cuando se revisó a cabalidad ese contrato, ellos más bien salieron con default, quedaron más bien a deber al Estado. Entonces, aquí van a haber muchas aristas.
Lo importante que debemos de sentar cabeza los hondureños es que estemos o no estemos en el CIADI, tenemos que hacer legislaturas correctas para atraer inversión. El gobierno o cualquier gobierno tiene que tomar políticas de atracción de inversión. ¿Por qué? En una relación, yo siempre voy a decir esto, para atraer inversión tiene que haber una relación tripartita armoniosa, que es inversionista, Estado y clase trabajadora. Ganar, ganar el Estado, ganar, ganar el inversionista y ganar, ganar la clase trabajadora. Entonces, de acuerdo a la instrumentalización que hagamos de nuestra legislación para ofrecerle, por un ejemplo, paquetes atractivos sin necesidad de vender el territorio nacional, ¿verdad? Sin necesidad de cargar los impuestos a los nacionales y a los extranjeros, hacerles más liviano, no se trata de eso. Porque precisamente esta controversia del CIADI viene a raíz de la legislación que se hizo con las zonas especiales de desarrollo, las sedes, ¿verdad? Donde, pues, en primer lugar, el primer error que se hizo con ese decreto legislativo en la sede fue no sociabilizarlo. No se sociabilizó ni se le dio la temática que se le dio haber dado y sirvió para tergiversar realidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver, Honduras estuvo en el CIADI muchísimos años, pero los índices de inversión no se elevaron, como tampoco se elevaron estando fuera del CIADI, lo que nos da un indicativo que debe de reagruparse, los gobiernos deben reagruparse y buscar soluciones y hacer políticas verdaderas de atracción de inversión. Solo déjenme darle un ejemplo de un caso que había en el CIADI. Mire, no voy a decir el nombre de la empresa para no tener problemas, pero es una empresa de energía extranjera que tenía un acuerdo con el Partido Nacional, con el gobierno de Juan Orlando, en el que ellos tenían que hacer unas plantas eléctricas. Si ellos hacían las plantas eléctricas en menos de 2 años, el gobierno había puesto una cláusula que les iba a dar un sobreprecio, pero bastante. Como no lo hicieron, o sea, lo hicieron a los 3 años, no a los 2, el gobierno de Juan Orlando no les pagó la cláusula. Pero ellos tenían una cláusula que decían que si ellos hacían la empresa rápido, entonces había una especie de interpretación entre lo que decían ellos y lo que decía el gobierno anterior. Esta es la primera vez que yo soy oposición después de haber sido gobierno. Y la vez pasada era la primera vez que yo era gobierno. Cuando yo llegué al gobierno, lastimosamente a mí nadie me dijo que estaba ese pleito en el aire. O sea, porque hay un problema, creo yo, de cultura política en Honduras, que cuando llegamos a Cancillería, ahí no había nada. Entonces, hoy nos acusan a nosotros de lo mismo. Entonces, es como que no hay ningún seguimiento de un gobierno al otro. Entonces, yo llegué, no sabía. Cuando Honduras sale del CIADI, esa empresa nos quiere poner una demanda a nosotros antes de salir casi de $1.500 millones, o sea, un platal. Llegamos a un acuerdo con ellos, porque al salir del CIADI, lo que sí logramos con el Procurador General de la República, con el Canciller Reina, con la gente de finanzas, fue que estas empresas, que su sueño era demandarnos por miles de millones, llegamos a acuerdos. Entonces, en esa empresa dijimos, vaya, ¿saben qué? No les vamos a pagar el sobreprecio porque eso no tiene sentido. Además que no lo hicieron a tiempo. No hay registro. Pero ustedes pueden seguir trabajando en Honduras, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con el CIADI? El CIADI es darle una pistola a sectores transnacionales, ni siquiera es empresa nacional, sino que son grandes empresas internacionales que casi llegan al país con una pistola en la mano a decirle al Estado, si me das un contrato, me lo vas a pagar por las buenas o por las malas. Le pregunto, ¿cuántas demandas habían en el CIADI cuando ustedes se retiraron? Creo que al principio habían más de 10. De 10. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Y sabe contra el monto? Logramos negociaciones con muchas de ellas. Pero ¿sabe usted contra el monto? 4-3, ¿verdad? ¿Sabe contra el monto, verdad? No, el riesgo de que Honduras pagara más de $15 mil millones claro, pero, por retirarse del CIADI de manera... Pero de las más de 15 demandas que teníamos, cuando entregamos el poder, habían 4. Porque el CIADI también es ponerle, como le decía yo, la pistola en la mano de las transnacionales. A ver, un país como Honduras, pobre, pero lleno de recursos, viene una transnacional y nos quiere tomar un río, nos quiere tomar un bosque, nos quiere tomar una montaña, nos quiere hacer minería de cielo abierto. El Estado, frente al CIADI, siempre está perdiendo. Ese es el problema del CIADI, porque en la OMC, como le digo, hay normas que establecen un comercio, y son diferentes, ¿verdad? Pero en el CIADI, cuando uno va a sentarse como Estado, ya está perdiendo. Ahora,
Pero es que volvemos a lo mismo, Gerardo. Mire, ¿qué es el CIADI? Es una instancia para arreglar estos problemas de inversión y controversias. Esa es la palabra. Sí, pero a la vez también el CIADI es el punto de partida donde dice el inversor, bueno, yo voy a ir a tu país a invertir, pero yo quiero que estés ahí porque quiero que me garantice una instancia internacional comercial mi inversión que voy a hacer, pues, y que cumpla el Estado lo que yo voy a establecer de inversión en tu país. Ahora, cuando nos retiramos de esto, el inversor ahora piensa y dice, yo no puedo ir a arriesgar mi capital, aunque digamos acá, Gerardo, que la Organización Mundial del Comercio garantiza las leyes del comercio, pero también el inversionista ve una instancia donde poder ir a arreglar un problema comercial si el Estado está incumpliendo. El tema es qué inversión queremos atraer, como ya dijo don Carlos. Tuvimos CIADI ¿cuántos años? Tuvimos CIADI más de una década, tuvimos CIADI todo el tiempo. ¿Qué trajo el CIADI acá? O sea, ¿qué tipo de inversión trajo el CIADI aquí? ¿Qué dijo el CIADI frente al tema de las sedes? Miren, el tema de las sedes, y si las quieren volver a traer, hay que tener mucho ojo. El tema de las sedes es la cosa más absurda en una república que puede existir. El tema de las sedes es cortar un pedacito de Honduras, dárselo a una empresa extranjera donde van a poder hacer legislación propia, donde todos los recursos son de ellos, donde no hay código del trabajo, donde todo lo que pasa ahí es como un gobierno chiquito. Es peor que un enclave bananero. Ahora le pregunto a usted, ¿y en el convenio comercial con China no querían hacer lo mismo ustedes después? No, porque justamente es lo que, abogado. Mire, ve lo que decía don Carlos con el tema de China. Miren. Pero es que el abogado Carlos se lo está exponiendo a usted. No se vio absolutamente nada. Lo que me dice él a mí es que nos tardamos mucho para consolidar lo de China. Y yo les voy a decir sinceramente, tiene razón. Miren, Xiomara Castro es una mujer que tuvo una precaución absoluta en lo que comprometía al Estado de Honduras. Nosotros llegamos a China y China dice, vaya pues, firmemos acá. Cuando empezamos a analizar los términos y vemos lo que pasa en la región, quien frena y pide que analicemos las cosas es el lado de Honduras. Porque nosotros no íbamos a entrar a un TLC con China con un 98% de aranceles. ¿Y qué les pedía China, Gerardo? 98% de aranceles, que es lo que le pide a todos los países de la región. Es lo que firmamos con Estados Unidos. Eso quiere decir que el 98% de los productos vienen sin arancel. Eso es bombardear al mercado hondureño. China les decía, firmo convenio con ustedes, pero denme el 98% cero arancel. Eso es lo que pidió a Dominicana, a Nicaragua, a todos los países que querían entrar con 2% de arancel. Ese es el tratado que propone China, que propuso Estados Unidos también. Pero, sí, permítame, pero China también les proponía a ustedes como gobierno apoderarse de algunas riquezas naturales. No. O concesionar. O concesionar minas, concesionar ríos, concesionar carreteras, Gerardo. Puertos. Claro, obviamente que no, porque lo que está... ¿Seguro, Gerardo? Seguro. Mire, lo que está presentando China es un arancel demasiado grande que Honduras, después de lo que firmó con Estados Unidos, aprendió la lección. Nosotros con el TLC, con Estados Unidos, le firmamos todo y aquí barrieron con la economía nacional. Deme un minuto, le doy un minuto para que... Bueno, en el algorio popular se manejan muchas cosas que a ciencia cierta, la verdad solo lo saben los que firmaron el tratado, ¿verdad? Sería una irresponsabilidad de mi parte decir esto es así, pero según lo que se especula dentro de los exfuncionarios gubernamentales, es que querían manejar los puertos China. Estaban pidiendo acondicionantes de manejar los puertos, Enecán, Puerto Cortés, y que los iban a modernizar. Por otro lado, también instalar mano de obra china en el país, traer cierto número de mano de obra china, cuando debería de ser al contrario, llevar mano de obra hondureña a China, nosotros. Eso es lo que se cuestionó, ¿verdad? Es lo que se cuestionó, más lo que dice el canciller, el vicecanciller Gerardo Torres, de que ellos querían entrar solamente con un gravamen del 2%, o sea, eso también es otra pistola en la 100 como desarrollo de país. Pienso yo que lo más idóneo en aquel momento hubiera sido hacer un tratado como lo tiene Estados Unidos, un tratado bajo el principio de una sola China. Desde 1979 tiene tratado de libre comercio con China y tiene tratado de libre comercio con Taiwán, bajo el principio una sola China. Así hubiéramos hecho, no hubiéramos perdido lo que ya teníamos con Taiwán, ¿verdad? Y siempre nos hubiera servido el estar esperando y que seguimos esperando que despegue ese tratado de libre comercio con China.
porque tampoco lo vamos a satanizar. Estamos esperando que despegue. Bueno, me voy a... Solo déjeme ir a la pausa. Sí, sí, sí. Pausa y reacciona, Gerardo. Ya volvemos. Seguimos aquí en el Día Político por TSI. Usted va a reaccionar a lo que dijo antes, Sí, el abogado. solamente dos cosas muy breves. Es que, a ver, el gobierno de Xiomara Castro, en el que yo tuve el honor de ser parte, abrimos relaciones con China, abrimos relaciones con la India, abrimos relaciones, fortalecimos relaciones con el tema de los países árabes cooperantes del Golfo. Obviamente, ese es el trabajo del Estado, ¿no? Es abrir esas relaciones y abrir esa dinámica. Tiene que ser la iniciativa privada, porque este al final es un país con iniciativa privada, el Estado de Honduras no es dueño de empresas, quien tiene que aprovecharlas, ¿no? Entonces, decir que lo que hizo Xiomara Castro no funcionó porque no hubieron inversiones inmediatamente, a pesar de que la inversión extranjera directa sí aumentó los 3 años consecutivos de los últimos de Xiomara, es decir, es ver las cosas demasiado miopes. Yo quiero ver si Narri va a cerrar relaciones con China. Sería absolutamente un error. Nosotros ya hicimos el trabajo más pesado, que fue abrir el camino. Ahora, fíjate que yo me pasaba yendo al COEP, hablando con empresarios, invitándolos a ferias en China. Era un tema ideológico por el que nos iban. O sea, a mí me parece increíble cómo un empresario puede dejar de ganar plata por un tema ideológico. Me decía, no, mira, Gerardo, es que se van a enojar, que no sé qué, que yo... China es el mercado de desarrollo más rápido del mundo. Creciente. Y había empresarios en Honduras, solo para que vean la mentalidad, que todavía hay empresarios en Honduras que no fueron a las ferias porque ellos son capitalistas, ¿no? Y China es la potencia, el motor de la economía mundial hoy en día. Y con el tema de los camaroneros, yo quiero aprovechar este espacio para decir una cosa que yo hablando aquí, porque le he dicho, pero como que no ha resonado. 3 meses antes de que Xiomara Castro firmara la apertura con China, ahí están los periódicos, hay que revisar la hemeroteca. Los camaroneros se reunieron conmigo y con otros funcionarios y nos entregaron una carta en la que le pedían a Xiomara Castro que rompieran relaciones con Taiwán y se unieran con China. Y yo le decía, y yo ahí les decía, miren, es que no es culpa de Taiwán, es que el camarón de nosotros vale $10 la libra y el de Ecuador está en 4. Entonces ya no era un tema de político, era un tema de comercio, o sea, era insostenible, ya sea por la factura eléctrica, por lo que sea. El camarón hondureño costaba casi 3 veces lo que el camarón ecuatoriano, y Taiwán ya no nos estaba comprando. Entonces los camaroneros, para asustar a Taiwán, llegaron con una carta a la Cancillería y dijeron, le pedimos a la presidenta que cierre con Taiwán y ya verá con China. Pero, bueno, salió en el Heraldo, salió en la prensa, Gerardo, está bien, dije yo. Gerardo, 3 meses después, cuando salió lo de China, empezaron a decir... ¿Cuánto pagaba China? ¿Ah? $4. No, China pagó 7. China paga 7. China en la feria que Entre llevamos... 4 y 6 pagaba China. No, permítame. No, estoy hablando de la China. Ahora, de China. De la República Popular de China. Nosotros logramos un acuerdo ahorita de 6-7. Por eso le digo, entre 6, 4 6 dólares la libra. Ajá. ¿Cuánto pagaba Taiwán? $10 la libra. Porque lo estaba subsidiando. Independientemente. Taiwán, no. Permítame, Gerardo. No, lo estaba subsidiando. Las leyes del mercado. Eso es un desprecio de mercado. Las leyes del mercado. Óigame. Oferta y demanda. Correcto. Óigame, si a mí me va bien en un producto y me lo están pagando bien en un mercado, hombre, ¿cómo voy a despreciar un mercado que me está pagando bien? No, pues, llevaba 3 años Taiwán de no pagar el subsidio. O sea, Taiwán, frente al camarón hondureño, le pagaba un subsidio para compensar. Llevaba 3 años sin pagarlo y los camaroneros estaban con la bodega llena. Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí que Ecuador esté vendiendo a $4 si yo estoy vendiendo a $10 mi producto? Ya no lo estaba vendiendo. Entonces, esa es una ley de oferta y demanda. No, pero ya no lo estaban vendiendo. Oferta y demanda. Llevaban 3 años que no les pagaban el subsidio. Es que como, mire, algo que está bien claro, pienso yo que es un suicidio económico como nación, incrustar ideologías en el desarrollo de una nación, en el desarrollo de comercio de una nación. Comparto. Si viene un gobierno, el que sea, por cuestiones de ideología, y en vez de ampliar los mercados de inversión, tanto hondureños, como traer inversión y de colocación de nuestros productos, que tenemos muy buenos productos por excelencia, muy encima de muchos países latinoamericanos, por las virtudes y bondades que tenemos de clima y de suelo en Honduras, tenemos muchos productos que son por excelencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el café, ¿verdad? ¿Me explico? El tabaco.
Correcto. Y otros rubros más, como el camote, que el camote tiene un auge y un gran mercado en Holanda y en Alemania, el camote hondureño. ¿Me explico? Entonces, busquemos explotar esos rubros y no ir a implantar ideologías para traer inversión extranjera. Nosotros somos un país que no tenemos una independencia económica. Somos un país dependiente económicamente de muchos factores, claro, como remesas, préstamos. Entonces, abrámonos, en vez de estar cerrando por ideologías, mercados, expandámonos más como nación, seamos un país amigable para inversión. Me tengo que ir a la segunda pausa, ya regreso en el Día Político por TSI. Castro nunca firmó un tratado comercial con China. No, no está firmado. Nunca. ¿En qué etapa se quedaron de negociación? Está en la segunda revisión de 3. En la segunda revisión de 3. Sí. Pero no les pareció porque les cobraba, estaba pidiendo 98% de cero arancel. Es que lo que dice don Carlos, O sea, lo que dice don Carlos, a nosotros nunca nos arrastraron, más allá de lo que decía la mediática, el tema ideológico. Para nosotros era importante abrir con China porque era lógico abrir con China, pero no por eso nos íbamos a entregar al país a una negociación. O sea, entonces si les pedía a China algunas exigencias China, de exigir alguna parte del país. Pregúntele a China qué firmó con Nicaragua o con República Dominicana. O sea, Honduras no quiso firmar el arancel del 98%. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo único. Eso fue lo que pasó. O sea, pero no lo que estamos diciendo acá, como dice el abogado Areva, lo que he escuchado, que querían entregarle los puertos y aeropuertos. Lastimosamente este programa hay que hacerlo más largo, porque no me gusta, pero mire, solo para poner... es necesario. Mira, puntualmente, el tema de manejo de los puertos, no solo lo pidió China, lo pidió Japón, nos entregó estudio de factibilidad Corea, lo pidió Estados Unidos y lo pidió China. ¿Sabe qué hizo la presidenta? La presidenta, cuando diseñó el tema del tren, que ahora Narri también es el encargado del tren, decidió que el tema de los puertos lo iba a manejar entre Corea y Estados Unidos, que el tema del ferrocarril lo iba a manejar con Japón y que el tema del desarrollo de Amapala o de Trujillo se lo iba a dar a China. O sea, repartió entre los 4 socios posibilidades. Pienso yo que yo siempre he dicho que las cosas buenas que hizo el gobierno de Xiomara Castro lamentablemente nunca llegaron a oídos de la sociedad porque tenían pésimo asesoramiento en materia de comunicación. Hasta ahorita me doy cuenta yo por el ex canciller Gerardo Torres que no se firmó porque lo que se especuló y lo que se dijo toda la vida es que se había firmado el tratado. Lo dábamos por hecho y por eso la sociedad hondureña estaba reclamando y exigiendo resultados. Porque incluso hasta lo comentó, creo, el asesor en economía, el ex asesor en economía y expresidente del Colegio de Abogados, Freddy Cerrato, dijo que fue uno de los que fue allá, que se había firmado el tratado y ahora dicen que no. Entonces, si está para revisión, está en la obligatoriedad, papi, a la orden de firmarlo porque es una potencia mundial. Esta es una noticia de última hora. Meramente de última hora. Sí. Y gracias por haberla compartido acá en el Día Político. Gracias, Juan Carlos. Gracias, abogado. Hasta aquí el programa. Que pasen todos una feliz tarde. A continuación te presentaremos un avance de lo que tendremos esta noche en el programa Fútbol a Fondo.